Hola, mi nombre es Andrés Maldonado y hoy quiero hablarles de un tema muy particular del cual se habla poco. Sí que es verdad que se ha venido trabajando en ese sector, en el tarot, pero no se le da el trasfondo académico y todo el estudio que hay detrás, no se conoce mucho y me parece importante traerlo a colación. Por lo tanto, ese es un tema que yo no me lo inventé, pero sí que es verdad que lo he venido estudiando un poco en profundidad. Entonces, hoy vamos a hablar, la ponencia se va a tratar de la importancia del juego en el tarot. Y ya vamos a ir viendo esta palabra juego, a qué hace referencia y digamos este tema, por qué camino va a tomar. Porque normalmente cuando se habla del juego en el tarot, hablamos de los inicios del tarot, ¿no? Cómo se utilizaba el tarot en tiempos de antaño. Pero antes de empezar, por supuesto, quiero agradecerle a los organizadores de este Congreso de Tarot de Uruguay por darme la oportunidad y por permitirme traer este tema hoy aquí. Entonces, antes de empezar, antes de entrar en materia, yo quiero contarles un poco quién soy yo, a qué me dedico, porque eso es importante para entender de alguna manera por qué caigo yo en este tema y por qué vengo a hablarles de alguna manera de este tema. Entonces, como les comentaba al principio, mi nombre es Andrés Maldonado, yo soy administrador de empresas de profesión, soy cantante profesional y también soy tarotista profesional. He venido desarrollando algunos proyectos en los últimos años, proyectos que no tienen que ver con el mundo del tarot, proyectos que son un poco más del área administrativa, pero también he desarrollado algunos proyectos que tienen que ver con el tarot. Los más, digamos, más recientes son el primero que de pronto a ustedes les sonará, son las Olimpiadas del Tarot, el primer gran concurso internacional de tarotistas, donde quisimos, ¿no?, traer un poco el juego a nuestra vida de tarotistas, y luego lo vamos a hablar un poco más adelante. Y el otro proyecto, un poco menos conocido, pero que también es muy interesante y que tiene que ver mucho con estos temas, es un podcast que yo tengo que se llama Tarot y más en español, en donde de alguna manera intentamos tocar el tarot y hablar del tarot desde otras áreas, desde otros temas, como por ejemplo la historia, como por ejemplo, bueno, en ese momento estábamos o estamos tocando algunos aspectos de los arcanos a través de la historia, pero contada de una manera cercana y de una manera que el espectador o el oyente, mejor, porque es un podcast, pues se enganche. Entonces, esos son los proyectos y es muy interesante porque nos hemos dado cuenta que a través de esta manera más lúdica, las personas se les facilita mucho el aprendizaje con lo que tiene que ver con todo, digamos que con todo el entorno del tarot, y les gusta y se enganchan y sienten más curiosidad por ir a investigar. Yo siempre he dicho, y esto cuando lo escuché se me quedó marcado, y es que el buen profesor, el buen maestro, no es el que le da todo a su alumno, no es el que le da, digamos, en bandeja de plata, sino es el que hace que su alumno se pregunte y se preocupe por investigar y llegar a las respuestas él mismo. Habiendo dicho lo anterior y habiéndote contado un poco quién soy y a qué me dedico, me pareció conveniente, para empezar a desarrollar el tema, formular una pregunta. Y esta pregunta nos va a hacer entrar en algunos otros temas y al final de la ponencia la vamos a responder. Pero seguro que tú vas a llegar a la respuesta mucho antes que yo y mucho antes de terminar esta ponencia. La pregunta es, ¿por qué es importante jugar con el tarot? Y aquí hay una palabra fundamental, que es la palabra juego. Y esta palabra la vamos a definir, por supuesto, vamos a ver cuál es el significado concreto de la palabra juego, pero yo tengo que decir que últimamente cuando se asocia la palabra juego al tarot, hay muchas personas que les sienta muy mal, inclusive que se enojan y creen que es faltarle al respeto o que de alguna manera es trivializar la práctica, quitarle un poco esta connotación de profundidad. Y esto quizás se deba a que la palabra juego, vuelvo a repetir, tiene una connotación de trivialidad, de infantilismo, y entonces al hacer esta asociación, pues automáticamente se piensa que le estamos faltando al respeto y que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Sin embargo, quiero decirte que a lo largo de esta ponencia te vas a dar cuenta que el juego tiene un trasfondo y una profundidad mucho más importante y mucho más de peso, y que es una práctica fundamental que podemos aplicar a nuestra vida diaria y por supuesto a nuestro compañero de vida y a nuestra pasión, que en este caso hoy nos convoca, que es el tarot. También quiero decirte que el juego, eh,
sabemos que está, digamos, diseñado para divertirnos. Y esto no es poca cosa, porque en la diversión se aprenden y se entienden muchísimas cosas. Entonces, vamos a definir concretamente qué es el juego, qué significa la palabra juego. Y voy a leer, porque no quiero ser impreciso, quiero contarles que según Oxford Language, que es una editorial líder mundial en la publicación lexicográfica, el juego es actividad que se realiza generalmente para divertirse, entretenerse, en la que se ejercita alguna capacidad o destreza. Esto último es muy importante, en la que se ejercita alguna capacidad o destreza. Por lo tanto, en este caso, el juego está diseñado para que saquemos el mayor partido de nuestras capacidades o de nuestras destrezas. En este caso, si estamos hablando del tarot, pues qué mejor que aplicarlo para desarrollar muchísimo más nuestra intuición, nuestros conocimientos, nuestra interpretación, por lo que jugando a distintos retos que tienen que ver con el tarot y que desafían nuestro conocimiento, pues vamos a podernos poner a prueba como tarotistas. Esto yo lo repetía mucho cuando estábamos haciendo la promoción de las Olimpiadas del Tarot, porque fue así. De alguna manera el juego saca lo mejor de cada uno. Entonces, como les decía al principio, podemos decir que a través del juego vamos a poder potenciar distintas habilidades. Y aquí vamos a entrar en otro tema importante acerca de cuáles son las habilidades que tiene que tener un tarotista. Pero antes yo te quiero contar un dato curioso que tiene que ver con el juego también. Resulta que hay una técnica de aprendizaje que se le conoce con dos nombres. Algunos lo conocen como gamificación y otras personas lo conocen como ludificación. Son conceptos así que suenan un poquito raros, pero esta técnica es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica del juego a el ámbito de aprendizaje o el ámbito educativo profesional. Es decir, que aquí no solamente estamos hablando del juego con los niños, porque esto es otra cosa, que normalmente se asocia el juego con los niños. Pero también es importante entender y saber que los adultos también pueden jugar, que los adultos están jugando, que se están creando técnicas de juego para que los profesionales puedan desarrollar más sus habilidades como profesionales en el ámbito profesional y en el ámbito laboral, y también los estudiantes, no solamente estudiantes digamos de básica primaria, sino estudiantes de niveles superiores como niveles técnicos o universitarios, también están aplicando estas técnicas de aprendizaje que tienen que ver con el juego, pues en este ámbito educativo. O sea que como puedes ver, el juego no es poca cosa. Y el juego, a través del juego no estamos frivolizando ni trivializando, sino que estamos aprendiendo y estamos generando nuevas técnicas para que esos conocimientos se queden de una manera mucho más arraigada con nosotros. Entonces, como decía hace un momento, eh, el juego nos ayuda a potenciar ciertas habilidades. Pero aquí entonces nos tenemos que hacer otra pregunta, ¿no? Digamos que vamos abriendo frentes, conforme los vamos abriendo también los vamos a ir cerrando. Y es, ¿qué habilidades debe tener un tarotista? Si yo quiero ser tarotista, si me quiero dedicar al tarot de forma profesional, si me quiero dedicar al tarot, ¿qué habilidades debo tener o qué habilidades básicas debo cumplir, ¿no? Y aquí ocurre algo muy, muy interesante, y es que lo bonito del tarot, lo bello del tarot, es que al ser un arte hay muchísimos puntos de vista, pero yo creo, estoy convencido, porque además lo he visto, que todos esos puntos de vista que parecen distantes unos de otros, pues yo creo que pueden convivir entre sí, porque al final estos puntos de vista distintos lo que hacen es enriquecer la práctica y enriquecer el tarot. Entonces, yo personalmente considero que sí que es verdad que hay ciertas habilidades específicas que debe cumplir un tarotista, y esto más cuando se quiere, digamos, profesionalizar la práctica. Creo que sí que es verdad que uno tiene que cumplir como con ciertos parámetros, pero esto es a nivel personal, pero seguramente estarás de acuerdo con algunos de los que te voy a comentar, tomando en consideración la experiencia como tarotista, que son más de 11 años ya en esto. Yo he puesto algunas habilidades que me parece que son importantes y fundamentales.
Te tengo una muy buena noticia y es que todas estas habilidades se pueden potenciar a través del juego. Es muy importante que nosotros busquemos, digamos que estrategias para poder potenciar y mejorar estas habilidades, estas o las habilidades que tú consideres que debe tener un tarotista. Estas estrategias, en este caso, pues están aplicadas o están relacionadas con el juego. Entonces vamos a sacarle el mayor partido al juego para poder desarrollar todas estas habilidades, potenciarlas y mejorarlas. Y si es que no las tenemos o si es que nos interesa alguna que mira, esta yo la tengo muy flojita o directamente no había pensado en esto, pues también para adquirirlas. Y todo esto se puede lograr a través del juego. Y antes de continuar, quiero contarte algo sumamente interesante. Y también lo voy a leer, pero no quiero ser impreciso. Y es que el juego está reconocido en la Declaración de los Derechos del Niño desde 1959 como un derecho fundamental. Y voy a citar concretamente lo que dice en la Declaración de los Derechos del Niño. Jugar, divertirse y disfrutar de actividades lúdicas y recreativas orientadas hacia fines educativos. Nuevamente volvemos a relacionar el juego con la pedagogía, el juego con la educación. Esto es muy importante. Por lo tanto, podemos deducir que jugar con fines pedagógicos es fundamental para el desarrollo de nuestras capacidades, que en este caso tienen que ver con el tarot, sin importar, esto también es importante, la edad. Porque es bien sabido que cuando hablamos de juego siempre relacionamos el juego con niños. Si tú buscas la palabra juego en imágenes de internet, lo que te van a salir son juegos de niños, niños jugando, dados, cositas para niños. En muy pocas imágenes, en muy pocos sitios vamos a ver vamos a ver información que nos relacione el juego en adultos. Pero si estamos hablando de que el juego nos ayuda a desarrollar capacidades en una edad temprana, pues es importante saber que el juego también ayuda a mantener ciertas capacidades y a seguirlas desarrollando a lo largo de todos nuestros años. Lo que pasa es que los niños son como esponjas, entonces es mejor que los niños empiecen jugando, pero es importante o sería bueno que nos mantuviésemos en esa línea del juego durante toda nuestra vida. Porque resulta que, ¿cómo les parece? Que también hay beneficios muy específicos que tienen que ver con el juego en adultos. Pero aquí hay que hacer un pequeño ajuste, un pequeño arreglillo, y es que al ser adultos, el juego o el material o las propuestas lúdicas debe estar adaptado al cambio y a nuestras necesidades e intereses. O sea, si no nos podemos quedar jugando toda la vida el juego que jugábamos cuando teníamos 5 años, porque pues siendo adultos, pues este juego ya a lo mejor no nos va a servir o no nos va a beneficiar tanto, y sí podríamos hacerle algunos ajustes para que nos beneficie siendo adultos. Pero ahora vamos a hablar, antes de entrar como cuáles son los beneficios para los tarotistas, quiero hablar de una forma más genérica, algo más macro, de cuáles son los beneficios del juego de forma general en los adultos, para que te des cuenta que sí que hay estudios que se han realizado de qué es lo que ocurre en nuestro cerebro y qué es lo que ocurre en nuestro organismo y qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando nosotros como adultos jugamos. Entonces, en este caso, tenemos datos absolutamente fantásticos porque el juego, en primera instancia, nos ayuda a conservar la memoria y retrasa enfermedades como el Alzheimer. Ayuda a transformar y gestionar emociones y experiencias negativas. Favorece la adaptación y la capacidad de resolución de problemas. Esto es muy importante. Permite socializar con otras personas. Fomenta la creatividad. Alivia el estrés. Potencia el aprendizaje. Esos son aspectos que se han visto mejorados a través del juego en adultos. Eso es lo que yo les quería contar, o sea que es muy importante que lo tengan en cuenta. Resulta que cuando jugamos, nuestro cerebro libera algunas sustancias químicas y neurotransmisores que aportan mucho bienestar a nuestro organismo. ¿Y cuáles son esas sustancias químicas? Pues son las siguientes: que nuestro cerebro libera dopamina, serotonina, acetilcolina, endorfinas y encefalinas. Y a continuación te dejo un resumen de cuáles son los beneficios de cada una de esas sustancias. Y después de haber hablado un poco de lo macro, ¿no? De cuáles son los beneficios a nivel general para la raza humana del juego, pues ahora vamos a ir a lo micro. Y nos vamos a meter aquí en materia de los tarotistas. ¿En qué nos beneficia el juego a los tarotistas? Y en este caso yo quise dividir el grupo de tarotistas en dos. El primero
son los tarotistas novatos, los tarotistas que están hasta ahora empezando, que se están relacionando con el tarot, que están aprendiendo, que tienen como esa energía y esas ganas de aprender y esa curiosidad que es muy importante conservarla siempre. Ese serían los tarotistas novatos. Y luego tengo el otro grupo, que también vamos a ver cuáles son los beneficios para ese grupo, que son los tarotistas que ya llevan bastantes años en el mundo del tarot, ¿no? Son los tarotistas más experimentados, son los tarotistas un poco más todoterreno. Y vamos a hablar concretamente de esto, de este grupo más adelante. Primero vamos a hablar de los tarotistas novatos. ¿Qué es lo que les pasa a nuestros tarotistas novatos? ¿Cuáles son los beneficios que les aporta jugar? Como yo les decía al principio digamos, de esta ponencia, es que esto yo no me lo inventé. Yo no me inventé jugar con el tarot, ni me inventé los juegos de tarot, ni nada de estas cosas. Digamos que aquí voy a traer a colación un poco lo que se quiso hacer con las Olimpiadas del Tarot, era jugar con el tarot dándole un formato mucho más comercial, que era un formato de concurso. Algunas personas dicen que es un formato de reality, bueno, en fin, pero lo que se quería era que la gente se diera cuenta que se podía jugar y que se podía divertir con el tarot, y de la mano podíamos aprender, como hemos dicho. Sin embargo, quiero contarles que hay escuelas que utilizan el juego para fortalecer los conocimientos que se han adquirido a lo largo de algún ciclo, de alguna formación. Pues se utilizan los juegos no solamente para distensionar un poco el ambiente, sino también, como les decía, para afianzar esos conocimientos. Entonces, tal es el caso, por ejemplo, de la Escuela Mariló Casals. Sus alumnos están acostumbrados a realizar juegos con el tarot. Muchas personas que vieron el concurso de tarotistas, que vieron las Olimpiadas del Tarot, nos comentaban: ay, este juego me gusta, este juego yo lo he jugado, por ejemplo, con Elisenda, este juego lo ha hecho María del Mar. Porque, como les decía, yo no he descubierto que el fuego quema, ni que el agua moja, sino estoy, digamos que, haciendo público una práctica que ya se ha venido realizando y que es muy beneficiosa, y que considero que se debería tener mucho más en cuenta porque tiene un trasfondo y un peso importante. Entonces, volviendo al tema de los tarotistas novatos, pues como hemos hablado, que el juego es una herramienta iniciadora absolutamente fantástica, porque no solamente nos ayuda a nivel físico o a nivel cerebral, sino que además nos divierte. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que uno de los beneficios para los tarotistas novatos es que hace que el aprendizaje sea mucho más ameno. Si uno está ahí, dele que dele, lea que lea un libro y entonces mire esto y entonces escríbame esto y memorice lo otro, pues tampoco está tan chévere, digamos, como decimos en Colombia. Pero si le ponemos un poquito más de diversión, si le ponemos un poquito más de dinámica, si en la pausa activa entonces decidimos jugar un poquito con el tarot, pues seguramente esos momentos donde te reíste, donde te divertiste, donde te retaste, se te van a quedar aquí en el cerebro, y esos conocimientos estoy seguro que no se te van a ir. Luego, nuevamente vamos a regresar un poco a las habilidades de los tarotistas, porque aquí tengo unas específicas que vas a potenciar a través del juego, y voy a leer porque no quiero ser impreciso. Esta información la vas a encontrar contenida en el PDF que se está compartiendo con esta ponencia, para que tengas toda la información un poco más resumida y concreta de lo que estamos hablando. Entonces, algunas de estas, digamos que el beneficio en general que podemos encontrar es que ayuda a sentar o a desarrollar algunas habilidades para tarotistas. ¿Cuáles son esas habilidades en primera instancia que podemos desarrollar? Por ejemplo, a través del seguimiento de instrucciones en el juego podremos potenciar las habilidades de la escucha activa, la primera habilidad que vimos. A través del trabajo en equipo vamos a potenciar la empatía. En el desarrollo de los juegos podemos potenciar y aprender habilidades de comunicación, cuando también tenemos que trabajar en equipo, cuando tenemos que nosotros comunicar un poco en la dinámica del juego, pues cómo nos comunicamos, y siempre lo vamos a poder perfeccionar a través del juego. Aprenderemos a saber ganar o perder, lo que repercutirá directamente en habilidades como el respeto, la inteligencia emocional y la autogestión. Y aquí era cuando hablábamos un poco de cómo recibimos las críticas o cómo manejamos esos momentos de tensión. Y qué momento más tensionante cuando nosotros queremos ganar y no ganamos. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto, que para los tarotistas novatos nos vendría muy bien jugar un poquito con el tarot, porque seguro que nos va a ayudar a potenciar muchas habilidades, entre muchas más de las que yo he mencionado hoy aquí. Y tomando un poco lo que hablábamos en este último punto del ganar o el perder, es importante porque a través del juego también nosotros nos vamos a poder enfrentar a nuestras frustraciones, y de alguna manera jugando esto. Por eso hay un dicho que dice: en la mesa y en el juego se conoce al caballero, porque jugando
nosotros vamos a poder notar algunos rasgos propios de nuestra propia personalidad, así como notamos los del resto, pero es que es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno, pero así como nosotros notamos esas habilidades, esos rasgos de personalidad, pues es importante que nosotros también seamos un poco autocríticos y veamos cuáles son esos rasgos de personalidad que nosotros tenemos, cuáles están bien, cuáles está chévere potencial, pero cuáles quizá nos hacen daño a nosotros o le hace daño a otra persona, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros perdemos y nos sentimos frustrados? Nos desquitamos con el de al lado, nos desquitamos con el que organizó el juego, o tenemos un poquito de autogestión y nos calmamos. Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta porque esto nos va a permitir un poco de autoconocimiento. Es decir, no es enfrentarse a la frustración por enfrentarse, sino es enfrentarse para poder limar y para un poco manejar estas situaciones de forma distinta y para nuestro beneficio, ¿no? Qué mejor que enfrentarse a la frustración de una manera asertiva que de una manera agresiva. Entonces es importante que tengamos en cuenta que el enfrentarse a la frustración es un beneficio para los artistas novatos cuando juegan. Otro de los beneficios es que el juego nos conecta con ese niño interior que nosotros tenemos. Y eso nos va a hacer que nos mostremos mucho más abiertos, mucho más creativos, mucho más alegres. Y esto es fundamental porque esto lo hablaba hace un tiempo con una colega, con Florecita, si me estás viendo, te mando un beso. Y hablábamos un poco de la normoconsulta. Y recuerdo que su pareja hablaba en estos términos de la heteroconsulta, ¿no? Que estamos muy acostumbrados a la típica consulta donde yo llego, me siento y nuestro tarotista pues nos echa el cuento, ¿no? Nos dice qué es lo que ven las cartas, nosotros escuchamos, decimos, ah, vale, muy bien, te pago y me voy. Esa es una normoconsulta de toda la vida que está muy bien porque es, digamos, la que hacemos todos, me incluyo yo. Pero ¿qué pasa si nosotros jugando descubrimos que hay otras formas de hacer consultas de tarot? Otras formas mucho más creativas, mucho más dinámicas, mucho más lúdicas que nosotros podemos descubrir. Y aquí les dejo de tarea que se pongan un día a jugar y a pensar cómo yo puedo hacer una consulta de tarot. Con todo el rigor y la seriedad, por favor, que tiene que tener una consulta de tarot. La creatividad no significa falta de respeto ni que nos vamos a poner a jugar. Creo que no tengo que decirlo, pero lo menciono porque mucha gente que me ha atacado, también lo tengo que decir, por traer este tema hoy aquí. Entonces, con todo el rigor y la seriedad que tiene una consulta de tarot, pero ¿qué tal si nosotros pensamos de qué forma más creativa nosotros podríamos hacerla? Y hay muchas personas que ya están haciendo consultas de tarot diferentes, consultas de tarot con el cuerpo, en donde la persona coge un arcano y trabaja con ese arcano en un determinado tiempo. Hay consultas que ya no duran una hora, que ya no duran 2 horas, hay consultas que a las cuales se les hace un seguimiento y son varias sesiones para aquello que la persona quiera trabajar. Entonces, estas son consultas que, como vuelvo y repito, tienen todo el rigor y todo el respeto, pero que son diferentes, que son mucho más creativas y dinámicas y que a lo mejor también son, no, que a lo mejor no, y que son mucho más beneficiosas para el consultante. Entonces es importante que también empecemos a darle una vueltita si es que te interesa este tema. El siguiente beneficio de jugar para los tarotistas novatos es que podemos ganar soltura y control sobre los nervios. Y esto también está muy bien porque refuerza lo que hablábamos de estabilidad, de fluidez en el relato a la hora de hacer una consulta de tarot. Es muy importante porque cuando uno es tarotista novato, las primeras consultas de tarot cuestan mucho. Ahí es cuando uno tartamudea, uno se pone nervioso, uno duda, uno dice, ¿será que lo que le estoy diciendo sí es, no es, cómo se lo digo? O a lo mejor el consultante nos hace una pregunta que no esperábamos y entonces como no la esperábamos, pues como que nos saca de nuestra zona de confort y nos ponemos nerviosos y todo se vuelve como un caos y entonces de pronto nuestro consultante lo nota y entonces dice, uy, este está como regular. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que jugar nos va a ayudar a pulir esas cosas. Cuando nosotros tenemos que trabajar en equipo, cuando nosotros tenemos que quitarnos un poco la vergüenza, porque tenemos que hacer una actividad y tenemos que mostrarnos seguros para poder ganar ese reto y ese juego, pues es importante porque esto nos va a ayudar en el momento en que tengamos que hacer una consulta, pues mostrarnos mucho más seguros, porque es que ya hemos tenido que hacer cosas mucho más tensionantes. Entonces, si tú eres de estos tarotistas que está empezando y que se empieza a poner como nervioso por sus primeras consultas, que es absolutamente normal, quiero que sepas que hay técnicas en los juegos, que hay juegos que te pueden ayudar a relajarte un poquito más y a adquirir esa seguridad del tarotista profesional.
El siguiente beneficio de jugar para los tarotistas novatos es que mejora la capacidad de retención de conceptos, y esto es muy importante porque a veces uno como tarotista, ¿no?, está acostumbrado a comer mucha teoría, comer mucho libro, comer muchas cosas, y a veces es difícil retener algunos conceptos clave, pero con los juegos podemos retener esos conceptos. No es lo mismo, por ejemplo, cuando tienes un listado de conceptos de la reina de espadas, a ver a una reina de espadas en acción, ¿no? Es más fácil entender su energía y a lo mejor ni siquiera es necesario memorizarse punto por punto de esos conceptos, sino que lo importante es entender concretamente la energía para poder desarrollarla. Y en un juego nosotros no solamente vamos a ver la energía, por ejemplo, de esa reina de espadas en un solo ámbito, sino que jugando vamos a poder ver esa reina de espadas cómo se mueve quizá en otros ámbitos. Esto depende del juego, entonces es importante tener en cuenta que el juego nos va a poder ayudar a retener esos conceptos que quizá a veces se nos dificultan un poco. Los últimos dos beneficios se relacionan un poco con el anterior, y es que podemos aprender a utilizar el tarot o a entender el tarot en otros ámbitos, o los arcanos en otros ámbitos diferentes a los que estamos acostumbrados a leerlos. Vamos a poder verlos en acción, porque el siguiente beneficio del que quería hablar es que pasamos de la teoría a la práctica. Entonces, por ejemplo, un juego que fue muy divertido, que ocurrió en las Olimpiadas del Tarot, fue un juego de rol cuando nuestros concursantes tuvieron que participar de una cita amorosa, ¿no?, este juego se llamaba Arcano Dates, y ellos tenían que encarnar la energía de los personajes de la corte. Entonces, este juego fue muy divertido y también fue, digamos que, de mucho aprendizaje. Creo que no solamente para los participantes, sino también para nosotros los que lo estábamos viendo, porque de alguna manera entendimos cómo el participante entendía la energía o el arquetipo de ese personaje de la corte. También era importante saber que en ese momento hubo mucha improvisación, y para que haya improvisación hay que tener un conocimiento profundo de cada uno de los temas que están tratando, que en este caso era la energía de esos arquetipos. Entonces está muy bien porque sacamos del libro, de la teoría, esos conceptos que nosotros teníamos y los ponemos en práctica, lo vivimos. Entonces esto es muy importante porque a través del juego vamos a poder interiorizar, sentir un poco más esos conceptos, eso que hemos aprendido, esas energías que tanto nos han dicho y que tanto nos han enseñado, pues un poco sentirlas y trasladarlas a otros ámbitos. Entonces estos son los beneficios para tarotistas novatos, y ahora nos vamos con los beneficios para los tarotistas más experimentados. Entonces, como les comentaba cuando hablamos de los tarotistas, o del grupo de los dos grupos que quise hacer cuando hablamos de los tarotistas, pues tenemos en segundo lugar a este grupo que son los tarotistas como expertos, ¿no? Esos tarotistas mucho más experimentados. Y es importante entender que los beneficios de los que hablamos para los tarotistas novatos también pueden beneficiar al tarotista experto. Pero yo quise hablar de unos mucho más específicos, por la connotación que tiene en teoría un tarotista con muchos más años de experiencia. Y dicho sea de paso, nunca dejamos de aprender. El primer beneficio es que de alguna manera saca de la rutina a ese tarotista profesional. Esto yo lo vi en la final de las Olimpiadas del Tarot. Esto es una anécdota, si no la han visto, de verdad les recomiendo que vayan y vean la final, porque los jurados tuvieron que participar o que tuvieron que jugar con los concursantes, y muchas personas de nuestro jurado son personas que tienen bastantes años de experiencia, y ellos tuvieron literalmente que jugar y tuvieron que tener en cuenta el tiempo y tenían que moverse dentro de un margen, y los sacó de esa rutina un poco de lo cotidiano, de lo que solían hacer. Y creo que para ellos también fue muy mágico y fue muy interesante, porque también se descubrieron haciendo otra cosa, se devolvieron a cuando estaban también en otro momento de su vida y se divirtieron y jugaron. Entonces el salir de esta rutina del tarotista jugando creo que es muy beneficioso. Y como les comentaba, como les acabo de decir, pues de alguna manera como que nos conecta a los tarotistas más profesionales con esa energía jovial, con esa felicidad, con esa curiosidad que se tenía cuando se empieza a investigar, cuando uno se encuentra con el tarot y dice, ¿qué es? ¡Wow! Yo quiero saber, yo quiero investigar, yo quiero comerme el tarot. Entonces, el jugar con el tarot para un tarotista profesional creo que le vuelve a despertar esa chispilla, ese bichillo de emoción, se lo vuelve a despertar, además que lo hemos visto. Otro de los beneficios es que de alguna manera refresca conocimientos.
después de tantos años de experiencia, después, por ejemplo, normalmente cuando uno tiene consultas a diario, atiende a 4 o 5 personas a diario, pues los temas normalmente de las personas son muy similares, quizás no es concretamente la situación, no es la misma, son diferentes situaciones, pero los temas suelen ser los mismos. ¿Cuáles son los temas recurrentes en una consulta de tarot? Que aquí estaremos todos de acuerdo. El amor, los temas económicos, los temas de pareja, infidelidades, para las personas que ven temas de salud, pues temas de salud, pero normalmente la economía y el amor es lo que más viene a consulta. Entonces, cuando tú estás un día, otro día y otro día, digamos que con los mismos temas haciendo estas lecturas, pues de alguna manera hay conceptos que como no los usas, pues se te quedan por allá perdidos. Entonces al jugar nuevamente los vuelves a traer aquí a escena, nuevamente los refresca y a lo mejor puedes darte cuenta, y ese es el siguiente beneficio, que tienes más posibilidades, que a lo mejor no estabas sacándole el provecho a ese conocimiento que tenías ahí represado y que lo puedes usar de alguna u otra manera. Es decir, que en teoría, jugando nos vamos a dar cuenta que las posibilidades con el tarot son infinitas. Entonces este me parece que es un beneficio absolutamente fantástico, porque de alguna manera estamos redescubriendo la herramienta ya como en una posición de tarotista experimentado. Otro de los beneficios importantes para esto también creo que puede ser un beneficio transversal, ¿no? No solamente para tarotistas experimentados, sino también para tarotistas novatos, pero es que de alguna manera los tarotistas que al día de hoy son tarotistas con bastante experiencia y con bastantes años, pues empezaron en una época donde era digamos que una práctica más solitaria, ¿no? Todavía los tarotistas somos vistos como un poco los raritos, entonces sí que es verdad que hay un poco de la soledad del tarotista, y al jugar, al conectarnos con otras personas en estos ámbitos más lúdicos, más distensionados, pues nos permite conectar con esas personas, con otras personas, hacer amigos, conectar con colegas afines a nosotros o no, pero que podamos disfrutar. Y esto nos permite como un poco combatir con esa soledad del tarotista y empezar a generar conexiones que, como siempre digo, creo que el tarot es el puente que nos une y que, por ejemplo, hace que ocurran cosas como estas, eventos como este de los congresos. Y los últimos dos beneficios que se conectan mucho es que en primera instancia de estos beneficios es que se puede renovar un poco el enfoque que nosotros venimos manejando. Esto es un poco también la cotidianidad de cómo leemos el tarot, de cómo hacemos consulta, pues a lo mejor jugando nos damos cuenta que el enfoque, por ejemplo, se ha actualizado, que la gente está viendo el tarot de distinta manera que a lo mejor nosotros no nos habíamos dado cuenta. Entonces es importante que tener en cuenta que a través del juego podemos como de alguna manera actualizar ese enfoque. Y el siguiente beneficio que se conecta mucho con esto es que también podemos reevaluar esos métodos o esas dinámicas de aprendizaje que nosotros estamos usando. Para nadie es un secreto que la mayoría de tarotistas experimentados son maestros de tarot, entonces de alguna manera también podemos actualizar ese enfoque que nosotros estamos enseñando, esos métodos, esa manera que nosotros estamos utilizando con nuestros alumnos, y podemos imprimirle como un poco de novedad, de actualidad a esa práctica, y eso también nos va a nutrir pues nuestras clases, y por supuesto también les va a beneficiar muchísimo a nuestros alumnos y también les va a mostrar nuevas maneras. Es decir, que creo que es bastante transversal, no solamente para el que enseña, sino también para el que recibe o para el que aprende. Y para ir cerrando un poco esta ponencia, porque recuerden que tenemos que responder a la pregunta que hicimos en primera instancia, que yo estoy seguro que ustedes ya están empezando a vislumbrar un poco por qué es importante jugar a través de todo lo que hemos ido hablando, pero yo no puedo cerrar sin mencionar cuáles son los componentes que debe tener un juego, en este caso con el tarot, porque aquí no se trata de jugar por jugar, o sea, se trata de jugar con un propósito. Y esto es importante porque aquí ya va por un poco más filosófico, pero todo lo que nosotros hacemos con un propósito, o cuando nosotros logramos averiguar cuál es el propósito de nuestra vida, todo tiene mucho más sentido. Entonces, saliéndome aquí de esta parte filosófica, yo les quiero contar cuáles son los componentes fundamentales que debe tener un juego para que ustedes mismos o ustedes mismas se atrevan a inventar juegos para que jueguen con su familia, con sus amigos, con sus compañeros o con sus compañeras y disfruten el tarot, teniendo en cuenta un poco estos componentes que yo les voy a mencionar para que les saquen el mayor partido a esos juegos. Bueno, vamos a empezar con los componentes que debe tener los juegos para que sean beneficiosos, y los voy a leer porque no quiero perderme ni un solo detalle. Vuelvo a repetir que toda esta información está contenida en el PDF que se comparte con esta ponencia. Entonces, el primer componente es que debe tener un objetivo claro.
Por ejemplo, fluidez en la interpretación, el manejo de conceptos clave de los arcanos, etc. Es decir, nosotros tenemos que definir qué queremos lograr con ese juego, qué queremos que ocurra cuando la persona juegue, que la persona se quede con palabras clave de los arcanos, que la persona entienda o reciba de manera clara cuál es la energía de ciertos arcanos. Entonces es importante establecer un objetivo del juego. Así como nosotros vamos a definir cuál es el objetivo, también tenemos que definir cuál va a ser el beneficio, aquí hablando como más físico, o digamos cuál va a ser el premio de este juego. ¿Esto por qué? Porque resulta que a través de esto nosotros vamos a incentivar la competencia. Evidentemente, tampoco creo que tenga que decirlo, pero lo voy a decir, la sana competencia. Importante, por favor, deportividad y sana competencia en los juegos. Es muy importante que nosotros incentivemos, digamos que esta competencia, estas ganas de participar y de jugar, definiendo qué es lo que va a pasar. Como se hizo por ejemplo en el concurso, el que gane el concurso se llevará una serie de premios. Cuando nosotros hacemos un juego mucho más micro, pues entonces por ejemplo repartimos unos dulces, unos chuches como le llaman aquí en España, y el que gana el juego pues se queda con todos los dulces que se hayan repartido. Eso es una dinámica que por ejemplo sé que lo hacen en la escuela o que lo hacían en la escuela cuando era presencial. Entonces es importante que definamos cuál va a ser ese beneficio, cuál va a ser ese premio para incentivar las ganas por jugar. Eso no solamente lo digo yo, esto lo dicen los expertos que diseñan juegos no solamente para niños sino también para adultos en el ámbito profesional y en el ámbito educativo, y ellos dicen que es muy importante que se defina un beneficio o un premio, porque si no de alguna manera la persona siente que va a estar jugando por jugar, que de alguna manera el hecho de decir que ganaste no te va a hacer sentir ganador si no recibes algo a cambio si no recibes algo por haber ganado. Otro de los componentes claves de un juego de tarot es que debe ser sencillo, dinámico y claro. Cuando hablo de sencillo, tiene que ser sencillo de entender. Es decir, tenemos que intentar no ser redundantes o que las explicaciones de las reglas del juego pues sean lo más sencillas posibles para que la gente no se enrede y para que la gente lo disfrute y no esté más bien pensando en cómo es que era lo que teníamos que hacer, sino, ya sé lo que tengo que hacer porque fue fácil y sencillo de entender y lo ejecuto. Es mejor que estén pendientes de cómo ejecutarlo que pendientes de qué era lo que me estaban pidiendo para poder ejecutarlo. Entonces es muy importante la sencillez y la claridad a la hora de explicar el juego y también a la hora de desarrollar el juego, que no es un juego muy enrevesado. Es muy importante que tenga cierto grado de dificultad los juegos. Es decir, aquí no estamos diciendo que hagamos juegos así súper mega difíciles, pero tampoco que facilitemos la experiencia del participante o el participante del juego en este caso, sino que le pongamos un poquito, que le apretemos un poquito la tuerca, porque eso va a incentivar la competencia, ¿no? No lo va a poner fácil, pero además de eso, también va a hacer que nos retemos a nosotros mismos. ¿Y cuáles son esas dificultades o esas cascaritas, como dicen, que podemos poner? Pues, por ejemplo, limitar el desarrollo del juego en un marco temporal. Tienes tanto tiempo para ejecutar tal acción. Entonces, digamos que eso hace que haya un nivel de dificultad más alto, que la gente se exija más y que por ende la gente también se esfuerce más. Y cuando la gente se esfuerza más, pues es lo que se le queda aquí en la cabeza. Entonces es importante el tema de hacer los juegos que tengan un grado de dificultad. Cuando nosotros hacemos o cuando se desarrolla un juego, cuando estamos pensando en un juego por ejemplo que es grupal o que se requiere que la gente participe, por ejemplo en grupos o en equipos, que es muy importante aprender también a trabajar en equipo, no solamente en el mundo del tarot, sino que estamos en un mundo donde nos exigen trabajar en equipo. Entonces es importante que cuando nosotros vemos que podemos hacer esa posibilidad y lo intentemos hacer, pues que intentemos generar interacción dentro de ese trabajo en equipo. ¿Cuáles son, por ejemplo, esa interacción? No solamente durante la ejecución de la dinámica, sino que haya previamente como un acercamiento entre estos integrantes, que era lo que nosotros hacíamos, por ejemplo, en las Olimpiadas, en los equipos, que se eligiese un líder. Esta elección del líder hace que haya cierto tratamiento entre ellos, que haya cierta interacción entre los participantes de estos equipos, que hace que de alguna manera se empiecen a piñar, se empiecen a unir y se empiece a forjar lazos que contribuyan a un buen desarrollo del equipo dentro de esos juegos. Entonces es importante que tengamos en cuenta cómo generamos esas estrategias para que en el momento del juego nuestros equipos ya estén un poquito compenetrados. Y como último elemento indispensable que debe tener un juego al momento que lo estemos creando con el tarot es que apele a la astucia de la creatividad de nuestros participantes de ese juego.
¿Cómo se logra esto? Sacando de la zona de confort a esos participantes. De esa manera, ellos, como hablábamos anteriormente, se van a exigir, se van a retar, van a intentar dar lo mejor de sí, va a haber competencia sana, recuerden. Entonces es muy importante que apelemos a esto, a la astucia y a la creatividad, sacándolos, eso se logra sacándolos de la zona de confort. Bien, esta fue toda la información que yo quería darles, este marco un poco teórico y todos estos... Este tema tiene mucha más profundidad, pero pues no quería hacer una ponencia larga y aburrida, aunque sé que algunos conceptos quizá puedan aburrir, pero bueno, yo intenté expresarlos de la mejor manera. Pero antes de terminar, tenemos que responder a la pregunta, ¿por qué es importante jugar con el tarot? Y yo nuevamente voy a acudir al PDF que elaboré porque les quiero leer concretamente qué fue lo que yo escribí en ese momento, qué fue lo que yo o cómo fue que yo respondí esa pregunta de por qué es beneficioso jugar con el tarot. Porque a través del juego podremos estrechar aún más la relación que tenemos con el tarot, permitiendo que nuestro cuerpo y mente se beneficie mientras nos divertimos y aprendemos jugando con el tarot. Es decir, que no solamente vamos jugando con el tarot, no solamente vamos a ganar un bienestar, digamos, espiritual, haciendo lo que nos gusta, que es taroteando, sino que además vamos a ganar un beneficio físico y un beneficio cognitivo. Y es muy importante conectar este beneficio cognitivo con nuestra práctica porque es lo que nos va a permitir desarrollarla de una manera profesional, de una manera rigurosa, de una manera respetuosa y de una manera muy pulida. Por lo tanto, desde aquí yo te invito a que juegues, a que te des la oportunidad de jugar y de divertirte con el tarot. Yo sé que a veces puede parecer que es algo trivial, que puede ser que incluso creas que se le va a faltar el respeto al tarot, pero te digo que de ninguna manera es la intención de esta ponencia, sino que por el contrario estamos intentando que te conectes con el tarot de una manera mucho más como un niño, porque los niños cuando se conectan con algo lo hacen de forma auténtica. Entonces esa es la invitación, espero que hayas disfrutado la ponencia, espero que lo pongas en práctica. Para finalizar, pues quiero contarte un poco en dónde me puedes encontrar y antes, eso sí, quiero nuevamente, como inicié, pues así quiero finalizar, darle las gracias a los organizadores de este Congreso de Uruguay. Me han tenido una paciencia que ustedes no se imaginan porque es que resulta que me enfermé. Entonces ellos, la verdad es que me han tenido muchísima paciencia y yo se los agradezco de verdad, en el alma. Me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Andrés Maldonado Tarot. También me pueden encontrar en Instagram y en Facebook en el perfil de las Olimpiadas del Tarot, a la cual están invitados e invitadas todos y todas. También me pueden encontrar en cualquier plataforma que ofrezca podcast como Tarot y Más en español. Ahí se están subiendo algunas historias súper interesantes y contadas de una manera muy dinámica, podríamos decirlo, para que te diviertas también con esas historias colaterales que podemos sacar a partir del tarot. Y por supuesto en mi canal de YouTube, en nuestro canal de YouTube, porque siento que es de todos, que se llama Las Olimpiadas del Tarot, donde no solamente hay información y está la última temporada de las Olimpiadas, sino que además también hay algunas reseñas del tarot, también algunas entrevistas previas a las Olimpiadas con algunos tarotistas que está muy muy bien. Así que esta es la invitación, te agradezco muchísimo por haberme escuchado y por haber visto esta ponencia y espero que nos veamos muy pronto.